Bienvenidos un día más a su santuario favorito donde desentrañamos los dramas más intensos, las historias de amor que nos roban el aliento y los secretos mejor guardados de las series que nos tienen completamente enganchados. Hoy prepárense para un festín de revelaciones, porque vamos a sumergirnos en una noche que no solo hizo historia, sino que también transformó a uno de nuestros galanes turcos favoritos. Una noche repleta de sorpresas, emociones a flor de piel y sobre todo, un Kerem Bürsin como nunca antes lo habían visto. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de esa ocasión, esa noche mágica donde parece que las estrellas se alinearon y la luna conspiró para crear un momento inolvidable, con Hande Erçel jugando un papel crucial, un papel que quizás, incluso ella subestimó. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de chismes jugosos y revelaciones explosivas, un pequeño favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No querrán perderse ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Cada semana les traemos lo último de sus estrellas turcas predilectas, análisis profundos de las series que están dando de qué hablar en todo el mundo y por supuesto, los secretos más escandalosos que se esconden detrás de las cámaras. Así que suscríbanse ahora mismo y únanse a nuestra gran familia de fanáticos turcos. Ahora sí. Pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de intriga, romance, risas y, como ya les anticipé, un Kerem Bürsin completamente desatado. Porque hoy vamos a desenterrar esa noche mágica donde Hande, quizás, sin saberlo, tenía toda la razón. Y para entender la magnitud de esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y hablar de la serie que lo cambió todo, Sen Kalkapm, que en español conocemos como Love is in the Air. ¿Quién no recuerda con nostalgia Love is in the Air? Esta comedia romántica que conquistó corazones en cada rincón del planeta, no solo nos regaló una historia de amor absolutamente encantadora entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados de manera magistral por la bellísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin, sino que también fue el escenario perfecto para el nacimiento de algo mucho más especial, un romance real, fuera de la pantalla, entre sus protagonistas. La química entre Hande y Kerem era palpable, innegable, evidente. La audiencia, cautivada por su conexión, clamaba a gritos para que esa magia tan especial traspasara la barrera de la ficción y se hiciera realidad. Y afortunadamente para nosotros, los fans, así fue. La vida, como un buen guionista de telenovelas, a veces nos da lo que queremos. Love is in the Air no es solo una serie que pertenece al género de la comedia romántica, es mucho más que eso. Va mucho más allá de los clichés y las fórmulas predecibles que a veces encontramos en este tipo de producciones. Nos presenta a Eda, una joven florista con sueños de grandeza, que aspira a convertirse en una arquitecta paisajista de renombre. Y luego está Serkan, un arquitecto exitoso, talentoso y brillante, pero con una personalidad fría, distante y, a veces, incluso cruel. Sus caminos al principio parecen destinados a nunca cruzarse, pero el destino, caprichoso como siempre, los une de la manera más inesperada. Un contrato que los obliga a fingir estar comprometidos desata una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Una chispa comienza a encenderse entre ellos, una chispa que al principio ambos intentan ignorar, pero que con el tiempo se convierte en un fuego abrasador que los consume por completo. La serie explora las dinámicas complejas de sus personalidades opuestas, sus miedos más profundos, sus sueños más ambiciosos y sobre todo, cómo, a pesar de todas las adversidades, logran encontrar el amor verdadero. Pero, ¿por qué Love is in the Air es tan relevante para nuestra historia de la noche loca y el Kerem desatado? Precisamente porque fue durante la filmación de esta serie, y más específicamente, después de una de sus ya legendarias fiestas de clausura, donde tuvo lugar el evento que nos trae aquí hoy. Los rumores, las especulaciones, las fotografías filtradas a la prensa y los testimonios de algunos miembros del equipo técnico construyeron una narrativa que, aunque nunca fue confirmada al 100%, nos da una idea bastante clara de lo que pudo haber pasado realmente. Se dice, se rumorea, se comenta en los círculos más exclusivos de la farándula turca, que tras una larga jornada de celebración, Kerem, impulsado por la alegría del momento, el cansancio acumulado de meses de rodaje y quizás, solo quizás, un par de copas de más, se soltó la melena de una manera que nadie esperaba. Dejó atrás la imagen de chico serio, responsable y reservado que proyectaba en público y se convirtió, de la noche a la mañana, en el alma de la fiesta. Bailó hasta el amanecer, cantó a todo pulmón, contó chistes y, según algunas fuentes, hasta se atrevió con algunos pasos de baile bastante peculiares.
Digamos que su coreografía no era precisamente digna de un musical de Broadway. Y aquí es donde entra en escena Ande, la gran musa de esta historia. Se rumorea que ella fue la principal cómplice de Kerem durante esa noche inolvidable. Que fue ella quien lo animó a dejarse llevar, a disfrutar del momento presente y a olvidarse de las presiones constantes de la fama. Que fue ella quien le susurró al oído palabras de aliento, diciéndole que no tenía nada que demostrar a nadie, que podía ser simplemente él mismo, sin poses ni artificios. Y según los testigos presenciales, Ande tenía toda la razón. Kerem, liberado de sus ataduras, brilló con una luz propia, una luz que hacía tiempo no se veía. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. También se cuenta que en un momento particularmente emotivo de la noche, Kerem, embargado por la euforia y la emoción, tomó el micrófono y dedicó una canción a Ande. Una canción que, según se dice, era una declaración de amor encubierta, llena de metáforas y referencias sutiles a su relación y a los sentimientos profundos que ambos compartían. La letra, aunque nunca se filtró a la prensa ni se hizo pública, fue descrita por los presentes como profunda, sentimental y absolutamente conmovedora. Una balada romántica digna de una película de Hollywood. La reacción de Ande, por supuesto, fue de sorpresa y emoción. Se dice que sus ojos se llenaron de lágrimas brillantes y que, al finalizar la canción, corrió a abrazar a Kerem con todas sus fuerzas. Un abrazo que, según los presentes, duró una eternidad y que confirmó, de manera no oficial, que entre ellos había algo mucho más profundo y significativo que una simple amistad. Un abrazo que hablaba por sí solo. Ahora bien, antes de que sigamos adentrándonos en este laberinto de rumores y especulaciones, quiero recordarles, una vez más, que esta historia, aunque fascinante y llena de detalles jugosos, se basa en información no confirmada. No podemos asegurar al 100% que todo lo que les estoy contando sea la verdad absoluta. Pero como diría un buen detective de cine negro, cuando hay humo, hay fuego. Y en este caso el humo era tan denso, tan persistente y tan generalizado, que es muy difícil creer que no haya habido algo de verdad detrás de todo ello. Pero volviendo al fascinante mundo de las series turcas, es prácticamente imposible hablar de la relación entre Ande y Kerem sin mencionar otra producción que, aunque no los tuvo como protagonistas directos, jugó un papel importante, aunque indirecto, en su historia de amor, Güneş İnkler, que en español conocemos como Hijas del Sol. Hijas del Sol es un drama juvenil que narra la historia de Güneş, una profesora de literatura que, tras ser abandonada por su esposo, debe criar sola a sus 3 hijas gemelas, Nazlı, Selin y Peri. Un día, conoce a Haluk, un exitoso empresario que se enamora perdidamente de ella y le propone matrimonio. Güneş, ilusionada con la idea de formar una nueva familia, acepta sin dudarlo. Pero lo que no sabe es que Haluk esconde un oscuro secreto que pondrá en peligro la felicidad de su familia y cambiará sus vidas para siempre. ¿Y qué tiene que ver Hijas del Sol con Ande y Kerem? Pues bien, Hande Erçel interpretaba a Selin Yılmaz, una de las hijas de Güneş, y Kerem Bürsin era amigo cercano de algunos miembros del equipo de producción. Se dice que durante las grabaciones de la serie, Kerem visitaba frecuentemente el set y que en varias ocasiones fue visto compartiendo tiempo con Hande. Estos encuentros, aunque al principio eran casuales y esporádicos, fueron el germen de una amistad que, con el paso del tiempo, se transformaría en algo mucho más profundo y significativo. Además, Hijas del Sol fue una de las primeras series que catapultó a Hande a la fama, lo que le permitió ganar reconocimiento y abrirse camino en la competitiva industria del entretenimiento turco. Y aunque Kerem ya era un actor reconocido y respetado en ese momento, su presencia en el set de la serie ayudó a fortalecer su relación con Hande y a construir los cimientos de lo que vendría después. Ahora, alejándonos un poco de la vida personal de Hande y Kerem, quiero hablarles brevemente de otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con nuestra historia principal, creo que vale la pena mencionar por su originalidad, su valentía y su profundo impacto en la audiencia, Masumlar Apartman, que en español conocemos como El apartamento de los inocentes. El apartamento de los inocentes es un drama psicológico que explora las vidas atormentadas de 4 hermanos que viven juntos en un viejo y destartalado apartamento en Estambul. Cada uno de ellos lucha contra sus propios traumas, obsesiones y demonios internos que los llevan a vivir una vida aislada, disfuncional y llena de angustia. La serie aborda temas tan delicados como la salud mental, el abuso infantil, la dismorfia corporal, la soledad y la redención, y lo hace de una manera cruda, honesta y profundamente conmovedora.
Lo que hace que El apartamento de los inocentes sea tan especial y tan diferente a otras series turcas es su capacidad para generar una profunda empatía en el espectador. A pesar de las excentricidades y los comportamientos autodestructivos de sus personajes, la serie nos permite comprender sus motivaciones, sus miedos más profundos y sus deseos más ocultos. Nos muestra que detrás de cada acción aparentemente irracional hay una historia de dolor, sufrimiento y una búsqueda desesperada de amor y aceptación. Pero volviendo a nuestra historia de la noche loca de Kerem, creo que es importante destacar que independientemente de lo que haya pasado realmente, lo que importa es que esa noche, de alguna manera, representó un punto de inflexión en la vida de Kerem Bürsin. Una noche en la que se permitió ser él mismo, sin máscaras ni pretensiones. Una noche en la que quizás encontró la libertad que tanto anhelaba. Y es aquí donde, creo yo, Hande Erçel tiene toda la razón. Porque ella, con su apoyo incondicional y su capacidad para ver más allá de la imagen pública de Kerem, lo ayudó a conectar con su verdadero ser. Lo animó a dejar atrás sus inseguridades y a abrazar su autenticidad. Y eso, amigos míos, es un regalo invaluable. Ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero mencionar brevemente otra serie turca que, aunque no tiene nada que ver con Kerem ni con Hande, creo que es una joya escondida que merece ser descubierta por todos los amantes de las series de acción y drama, Çukur, que en español conocemos como El Pozo. El Pozo es una serie de acción y drama que se centra en la poderosa familia Koval, que controla el barrio más peligroso de Estambul, conocido como Çukur. La serie explora los complejos conflictos internos de la familia, sus despiadadas luchas por el poder y su sangrienta batalla constante contra diferentes grupos criminales que intentan apoderarse de su territorio. El Pozo es una serie llena de adrenalina, violencia y giros inesperados, pero también es una historia sobre la lealtad, el honor, la familia y la búsqueda de la redención en un mundo corrupto y despiadado. Y ahora sí, llegamos al final de este emocionante vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los dramas, los romances y los secretos mejor guardados de las series turcas. Hemos hablado de Lofis in the Air, de Hijas del Sol, de El apartamento de los inocentes y de El Pozo, y hemos desenterrado esa noche loca en la que Kerem Bürsin se desató por completo y Hande Erçel, quizás sin saberlo, tenía toda la razón del mundo. Recuerden que esta historia, aunque fascinante y llena de detalles jugosos, se basa en rumores y especulaciones. No podemos asegurar al 100% que todo lo que les he contado sea la verdad absoluta. Pero como siempre les digo, lo importante es disfrutar de las historias, dejarse llevar por la magia de la televisión y soñar con que el amor verdadero existe, incluso en el mundo a veces caótico y superficial de la farándula. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia de la noche loca de Kerem? ¿Creen que Hande tenía razón? ¿Cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y lleno de revelaciones sorprendentes. Así que suscríbanse ahora mismo y no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas.